voy a invitar a que abra su Biblia en Romanos, no en Romanos, en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Si es la primera vez o segunda vez que usted está aquí, qué bueno que está con nosotros. Le damos la bienvenida y le damos la bienvenida a nuestra iglesia. Es una hermosa familia de la fe. La gloria sea para el Señor. Juan capítulo 8, mis hermanos. Hoy, mis hermanos, el pasaje que acabamos de leer, nuestro hermano David nos dirigió en la lectura que comenzó en el capítulo 8, verso 12. ¿Está ahí conmigo, por favor? Amén. En este pasaje, mis hermanos, o este pasaje que tenemos delante de nosotros, empieza con la segunda afirmación de Jesús acerca de quién es Él. En el libro de Juan encontramos 7 afirmaciones de Jesús, o como algunos le llaman 7 yo soy de Jesús. Y aquí encontramos el segundo de ellos, la segunda afirmación de Jesús acerca de quién es. Ahora, esta segunda afirmación, mis hermanos, está en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Y eso es muy importante. Esta segunda afirmación se dio en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué es importante? Por lo siguiente. Durante la fiesta de los tabernáculos se encendía el primer día, y muchos historiadores dicen que este candelabro, se encendía un candelabro que se mantenía encendido durante toda la fiesta. Era un candelabro que se prendía en el atrio, en el patio del templo de Jerusalén, que era el lugar más alto de la ciudad. Y este candelabro, dicen aquellos historiadores, que iluminaba toda la ciudad durante la noche. Entonces este candelabro gigante, se podía ver su luz en toda la ciudad de Jerusalén. Este candelabro, mis hermanos, durante la fiesta de los tabernáculos era un recordatorio de la presencia de Dios con su pueblo durante el Éxodo. ¿Recuerda usted cómo se manifestaba la presencia de Dios en el Éxodo, en el pueblo de Israel o en el campamento de Israel? De día era una columna de nube. ¿Y en la noche qué era? ¿Una columna de qué? De fuego. Aquel candelabro, aquella luz hermosa y gigante en el templo durante la fiesta, era un recordatorio para el pueblo de Israel de que Dios había sido su lumbrera. Ahora, mis hermanos, en el libro de Juan usa muchas figuras del Antiguo Testamento para referirse a Jesús, o vamos a decirlo de otra manera, Juan interpreta que mucho de lo que está en el Antiguo Testamento se refiere a Jesús, una interpretación completamente correcta. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Juan, Jesús habla del pan que descendió del cielo, que era el pan que descendió del cielo, o sea, el maná. También quiero que recuerde que en el capítulo 7 y en el capítulo 4, Jesús se refiere a él mismo como el agua de vida. ¿Recuerdas el Éxodo? Cuando Dios les da agua de la piedra al pueblo de Israel. Ve, todas estas figuras se relacionan con Jesús. Y ahora en el capítulo 8, Jesús es la luz. Jesús es la luz. Pero no la luz de Israel solamente. ¿Es la luz de quién? De todo el mundo. De todo el mundo. Verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, esta figura de la luz es una figura del Antiguo Testamento. La luz que hace huir las tinieblas. Este concepto, esta idea de la luz disipando las tinieblas, está desde el principio. Génesis capítulo 1, ve conmigo a Génesis capítulo 1, verso 3. ¿Recuerdas este hermoso pasaje? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y note, y vio Dios que la luz era, ¿qué, mis hermanos? Era buena. Y note, la luz separando las tinieblas. Y separó Dios la luz
de las tinieblas. Donde hay luz, las tinieblas huyen. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y mañana un día. Desde el comienzo de la Biblia, mis hermanos, la luz se presenta como una parte esencial de la creación de Dios. Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. La luz es buena y está separada y separa y ahuyenta las tinieblas. Después podemos observar, como dijimos, en el libro del Éxodo. Acabamos de mencionar, vea conmigo, Éxodo capítulo 13. La presencia de Dios sobre su pueblo. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba, me encanta la figura, noten mis hermanos, y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y no de noche. Mis hermanos, cuando la luz de Cristo viene a una persona, esa persona ya no está en tinieblas, sino está caminando en la luz. Y me encanta cómo dice el verso 22, Éxodo 13, 22. Fíjese lo que dice. Nunca, me encanta esa palabra, nunca se apartó, hablando de Dios, nunca se apartó de su pueblo. La columna de día, de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El Señor siempre estuvo con su pueblo y el Señor está con su pueblo todo el tiempo hoy. El Señor está con su pueblo aquí en Katy y en cualquier lugar que se adora su nombre. El Señor sigue estando con nosotros. Y por eso el salmista toma esta figura de la luz y la toma personal. Y el salmista exclama, Salmo 27:1. ¿Recuerdas este versículo hermoso, Salmo 27:1? Jehová es ¿quién, mis hermanos? Es mi luz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Y por qué Él es mi luz? ¿Y por qué ando no en tinieblas, sino que ando en la luz? Si Él es mi luz, ¿de quién temeré? Dice el salmista. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Ve cómo se relaciona luz con fortaleza? ¿De quién he de atemorizarme? Después el libro de Isaías, mis hermanos, esta figura de la luz la relaciona con el Mesías que había de venir. Y en el libro de Isaías, la luz que resplandeció Israel, dice Isaías, iba a ser una luz no solamente para Israel, sino para el mundo entero. Isaías capítulo 9, verso 2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, hablando del Mesías. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, o sea, en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Eso es lo que iba a hacer el Mesías. El Mesías iba a venir a ser la luz. Pero no solamente de Israel. Vaya conmigo al capítulo 42 de Isaías. Capítulo 42 de Isaías, verso 6. Dice esto, yo Jehová te he llamado en justicia, hablando del Mesías, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. La luz del Mesías no solamente iba a alumbrar a Israel. Claramente Isaías dice que la luz que vendría no solamente iba a ser para Israel. Vea conmigo Isaías 49, 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Qué interesante, dice, no se va a tratar solamente de las tribus de Jacob. Poco es para mí que seas, dice, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Fíjese lo que dice, también, o sea, aparte de Israel, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Qué hermoso es la palabra del Señor, amén. Y ve el concepto de la luz a las naciones que era el Mesías. Ahora imagínese en este contexto, el día de los tabernáculos, la lumbrera en el templo, iluminando toda la ciudad. Y Jesús se levanta y proclama, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Qué poderoso mensaje. Mis hermanos, el Señor dice ser la luz del mundo y afirma la oferta de que Él es quien hace huir las tinieblas del corazón humano, así como la luz hizo ahuyentar las tinieblas en la creación, así la luz de Cristo ahuyenta las tinieblas de nuestra vida para gloria de Dios el Padre. Qué momento más maravilloso, ¿no crees tú? Señor declarando que Él es la luz. Qué momento más sublime, qué momento más glorioso. Y lo hace en el templo, en Jerusalén. Así como ese candelabro estaba iluminando toda la ciudad, la vida del Mesías iba a iluminar todo el mundo. Ahora, mis hermanos, ¿cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron los fariseos a lo que Jesús dijo? ¿Qué hicieron? ¿Inmediatamente se entregaron y se arrodillaron a sus pies? Absolutamente no. Vea el verso 13. Vaya conmigo al verso 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Y luego le dijeron, ¿tu testimonio qué dice? Tu testimonio no es verdadero. A la maravillosa afirmación de Jesús, los fariseos respondieron llamándole un mentiroso. Y luego hicieron agarraron esta idea o esta afirmación de la ley de Moisés para justificar llamarle a Jesús mentiroso. Y es el asunto de que en la ley de Moisés una persona no podía ser su propio testigo. Y es lo que le dicen a Jesús, tú das testimonio de ti mismo. Pero note que no dicen, tu testimonio es insuficiente, necesitas más testigos. No le dicen eso. Concluyen que su testimonio es falso, que Jesús es un mentiroso. Ahora, mis hermanos, también tenemos que reconocer que lo que Jesús está afirmando es algo que solamente el Mesías podía afirmar, ¿no es cierto? Jesús no está diciendo yo soy un gran maestro. Jesús no está diciendo mis enseñanzas de la ley son correctas. Tampoco Jesús está diciendo mis discípulos son los mejores discípulos de Judea y de Galilea. No, mis hermanos, Jesús no está diciendo nada de esto. Jesús acaba de decir, yo soy la luz del mundo. Es una afirmación, hermano, de autoridad mesiánica. Él se está igualando a la presencia de Dios con su pueblo en el Éxodo. Así como la luz de Dios estuvo en el desierto para Israel, así Jesús afirma ser la luz de las naciones de las cuales hablaba el profeta Isaías. La gloria sea para el Señor. Es lo que está afirmando el Señor Jesús en este pasaje, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, déjenme buscar aquí, creo que se me perdió una hoja. Gracias. Esto no es una afirmación fácil de aceptar, mis hermanos. Esto no es una afirmación que cualquier persona iba a aceptar fácilmente. Pero, mis hermanos, Jesús ha mostrado su poder. Jesús ha mostrado su gloria. Ya para el capítulo 8 de Juan, Jesús ha mostrado su autoridad y ha mostrado su sabiduría. Mas, sin embargo, ellos no pueden aceptar que Jesús sea la luz del mundo. Lo rechazan y en vez de aceptarlo, le llaman mentiroso. Mis hermanos, hoy en día hay mucha gente rechazando a Jesús. ¿Verdad que es cierto? Y muchos, mis hermanos, escuchan quién Jesús es y lo siguen rechazando. Pero la afirmación de Jesús sigue en pie. ¿Cuántos saben que la afirmación de Jesús sigue en pie? Jesús sigue siendo la luz del mundo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Jesús sigue ahuyentando las tinieblas del corazón humano. Y sigue siendo verdad que el que le sigue ya no anda en tinieblas, sino que la luz de Cristo está con él. ¿Cuántos saben eso? El Señor sigue siendo la luz del mundo, hermano.
Entonces, ¿por qué hay personas, mis hermanos, que hoy fácilmente simplemente niegan lo que Jesús dice? Hay personas que escuchan que Jesús es la luz del mundo y dicen, no, yo no creo eso. ¿Y sabe cuál es una de las razones principales? Porque simplemente no se han puesto a considerar la evidencia. Hay evidencia, mi hermano, que lo que Jesús dijo es verdad. Tome el caso de Lee Strobel, un periodista ateo. Este periodista ateo, mis hermanos, él decidió hacer una investigación exhaustiva acerca de la veracidad de lo que afirma el cristianismo acerca de Jesús. Entonces, él utilizó todas las habilidades de investigación periodística que tenía él a la mano. Y se dio a la tarea con diversos historiadores, teólogos, científicos, de poder preguntarle las dudas y las objeciones que él tenía acerca del cristianismo. Recuerde, él empezó esta jornada siendo un ateo, afirmando que Dios no existía. Y después de ver la evidencia, mis hermanos, él llegó a 5 conclusiones. Y esta es la primera de ellas. Strobel llegó a la conclusión de que los evangelios, después de su investigación, él dijo, los evangelios son testimonios históricos confiables. Lo que los evangelios dicen, dijo Strobel, fue escrito por personas que vieron a Jesús personalmente o personas que pudieron tener testimonio de primera mano de lo que hizo Jesús. La segunda afirmación que le sorprendió a este hombre es que él encontró evidencia de que la resurrección fue un hecho histórico. Entrevistó a expertos y le presentaron argumentos acerca de la tumba vacía, las apariciones que Jesús hizo después de su resurrección y la transformación de sus discípulos. Y Strobel consideró todo esto es convincente. Jesús verdaderamente resucitó. Llegó a una tercera conclusión, de que no solamente la Biblia hablaba de Jesús, sino encontró evidencia en la historia, en historiadores que hablan de la persona de Jesús, como Tácito, como Josefo, como Plinio, y que mencionan la figura histórica de Jesús, y no solamente a Jesús, sino que dan detalles de su vida y de su muerte. Otra cosa que Strobel encontró y que le maravilló fue de que realmente era imposible que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieran en una sola persona. Era matemáticamente, estadísticamente imposible. Sin embargo, se habían cumplido en una persona, en Jesucristo de Nazaret. Y por último, lo que más le sorprendió, la quinta cosa que llegó él a afirmar, fue de que el impacto transformador de la vida de Jesús en sus seguidores, tanto históricos como contemporáneos, era una prueba irrefutable de la importancia y de la realidad histórica de la figura de Jesús. En resumen, Strobel concluyó que hay una base sólida y razonable en la veracidad de las afirmaciones cristianas acerca de Jesucristo de Nazaret. Y su vida fue transformada, hermano. Y aquel ateo se convirtió en un creyente en Cristo. Si usted quiere ver las conclusiones y ver el argumento de Strobel, le invito a leer su libro, se llama El Caso de Cristo, The Case for Christ. Léalo. Es un libro maravilloso y le va a ser de bastante bendición. Mis hermanos, y aquí están estos líderes judíos frente a la afirmación maravillosa de Cristo. Jesucristo acaba de decir que Él es la luz del mundo, hermano. Y estos hombres le llaman a Jesús mentiroso. ¿Y sabe por qué? Porque no habían considerado quién es Jesús. No sabían quién era Él.
Miren lo que dice el verso 14. Vaya conmigo a Juan capítulo 8, verso 14. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Véalo ahí en su Biblia, está también en la pantalla. Juan 8:14, respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Y note lo que dice el Señor. ¿Por qué mi testimonio es verdadero? Porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Pero vosotros, y aquí está la diferencia, yo sé de dónde he venido, pero ustedes, dice el Señor, no saben de dónde vengo. No saben de dónde vengo, ni saben a dónde voy. Lo que Cristo le dice a estos hombres es que le están rechazando. Consideran que su testimonio es falso porque no saben de dónde Él vino. Si tan solo hubieran sabido de dónde Jesús había venido, si tan solo hubieran sabido esto, creerían que lo que Jesús decía era verdad. Sí, cierto, la ley de Moisés establecía que un hombre necesitaba 2 testigos en un juicio, pero Jesús no estaba sujeto a esto. ¿Por qué razón? Por su origen. El origen de Jesús es un origen divino. Él dejó su gloria. Aquel que era la luz eterna del universo, ¿cómo no va a ser la luz del mundo? Por eso desde el primer capítulo de Juan, ¿recuerdas que Juan empieza afirmando el origen de Jesús? ¿Cómo dice el primer verso del Evangelio de Juan? ¿Alguien recuerda el primer verso? ¿Qué dice acerca de Jesús? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ve que desde el primer momento Juan quiere establecer el origen de Jesús porque es importante, es fundamental. ¿Tú sabes cuál es el aspecto más atacado de la persona de Jesús hoy? El aspecto más atacado de Jesús no son sus enseñanzas, mis hermanos. Ni siquiera su validez o histórica, como un personaje histórico. No. Lo más atacado de Jesús es su origen divino. Este es el tema más atacado acerca de la persona de Jesús. El hecho de que la Biblia afirma que Él es Dios. Miles de personas no aceptan esto. Que Él es la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo. ¿Y sabes por qué, mi hermano? Si Jesús es Dios como Él dijo ser, entonces todo lo que dice es verdad. Y sus palabras no pueden ser ignoradas. Y cuando Él dice que Él es la luz del mundo, Él es la luz del mundo. Por eso dice el Señor, ustedes me llaman mentiroso porque no saben quién soy. Es más, mi hermano, cuando Dios dice algo, no importa que no exista, va a existir por su propia palabra. Lo acabamos de leer en Génesis. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. No existía la luz como nosotros la entendemos, pero Dios dijo, sea la luz, y inmediatamente la luz existió. Nunca debemos olvidar quién es Jesucristo, mis hermanos. Jamás. Si tú conoces a alguien que está rechazando a Jesús, anímale a investigar quién es Jesús. ¿Quién es aquel que está diciendo yo soy la luz del mundo? Jesús no vino a decir que fue un gran maestro. Jesús vino a afirmar que Él es Dios. Y ese Dios maravilloso, eterno, vino a dar su vida por nosotros. Así que al negar la palabra de Jesús, aquellos hombres estaban negando la palabra ¿de quién? De Dios. Le estaban llamando a Dios mentiroso. Ahora, mi hermano, esto no nos debe sorprender. ¿Alguien recuerda el capítulo 3 del libro de Génesis? Algunos están tratando de hacer memoria, lo puedo ver en los ojos. ¿Qué pasa en capítulo 3 de Génesis? Exacto. ¿Recuerdan la historia de Adán y Eva en el huerto? Y la serpiente hablando a Eva. ¿Quién recuerda esa historia? ¿Y qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Le dijo precisamente lo mismo, que Dios era un
mentiroso, que Dios les había mentido. Así que no nos debe de sorprender, hermano. Este viernes pasado, por todo el mundo, nuestro hermano Paz lo mencionó al principio del servicio, millones de personas vieron una imagen desde París en los Juegos Olímpicos, donde parece ser, y es muy obvio, que personas estaban burlando de una imagen de la cena del Señor con sus discípulos. Y lo tomaron como burla. Y todos pudimos ver esa imagen. Y muchas personas se preguntaban, ¿cómo se atreven estas personas a hacer eso? Bueno, mis hermanos, la respuesta es muy sencilla. Porque no saben que Jesús es Dios. Porque si estas personas entendieran que se están burlando de Dios, otra idea tendrían de lo que están haciendo. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que tenemos que hacer es que nuestro corazón se debe de quebrantar, de ver el nivel de perdición que hay en la vida de muchas personas y que necesitan desesperadamente la luz de Jesucristo. Hermanos, la gente está en tinieblas y no conoce del Señor. Y la gente que está en tinieblas no aceptan a Jesús como Dios, no saben que Él es Dios. Y no es la primera vez que se han burlado del Señor. Es más, estando Jesús aquí en la tierra, horas antes de ir a la cruz, en el camino a la cruz, la gente lo golpeó y la gente le escupió la cara. La gente estando colgado en la cruz se burlaba de él, lo injuriaba. Isaías nos dice que fue llevado al matadero como un cordero. Y dice la Escritura que él no abrió su boca. ¿Por qué nos sorprende que la gente se quiera burlar de Jesús? ¿Sabe por qué lo hacen? Porque no saben quién es Jesús. Jesús le dijo, ustedes me llaman mentiroso porque no saben de dónde vengo. No saben quién soy. No tienen idea delante de quién ustedes están. No entendían que estaban delante de Dios mismo. Ahora de otra razón muy importante. Vaya conmigo al verso 16. Al verso 15, disculpe, verso 15. Juan 8:15. Otra cosa que pasaba con aquellas personas es que ellos, dice Jesús, Juan 8:15, por favor, Juan 8:15. ¿Lo tienes en la pantalla? El verso 15. Gracias, hermano. Dice, vosotros juzgáis según qué? Según la carne. Yo no juzgo a nadie. Cuando Jesús dice yo no juzgo a nadie, se está refiriendo en este contexto. Dice yo no juzgo a nadie según la carne. Otra razón por la cual a estas personas no aceptaban a Jesús es porque ellos estaban juzgando a Jesús según su carne, según su humanidad, en sus propios pensamientos. Mi hermano, a Jesús no se le conoce a través de la carne. Un ser humano en sus propios pensamientos necesita la ayuda del Espíritu Santo para entender quién es Dios y quién es Jesucristo. Conocer a Cristo, hermano, es más que un ejercicio intelectual, es un encuentro espiritual. ¿Cuántos saben eso? Dios tiene que encontrarse. Una persona que conoce a Jesús se encuentra con el verdadero Dios espiritualmente hablando. Hablamos de este hombre Lee Strobel, que llegó a estas conclusiones maravillosas siendo un ateo. Hermano, no fue un asunto intelectual solamente. El Espíritu Santo de Dios estaba dirigiendo a este hombre, dirigiéndolo hacia Jesús. El Espíritu Santo es el que abre el entendimiento de las personas. Aquellos hombres, dice Jesús, ustedes no entienden esto porque me están juzgando en la carne. La semana pasada mencionamos a Nicodemo. ¿Recuerdas a Nicodemo?
aquel hombre que conocía la ley al derecho y al revés. Dice la Biblia que era un líder entre los fariseos, un principal de los fariseos. Mas sin embargo, cuando llega Jesús, llega con una necesidad enorme espiritualmente. Él sabía que no tenía vida eterna. Y llega hablando como un gran maestro: Señor, sabemos que vienes de Dios. Y Jesús va directamente al grano y le dice: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del Espíritu. Porque, mi hermano, a Jesús se le conoce espiritualmente. Estas personas ni siquiera que conocían la ley de Moisés al derecho y al revés, no la conocían espiritualmente. No entendían que la ley estaba hablando en todos lados acerca de Jesús. Jesús los confronta con esta realidad. Ve el verso 16 en adelante. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, o sea, el Padre. Y en vuestra ley está escrito, dice el Señor, que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y note el verso 18, es muy importante el verso 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y no solamente Jesús está hablando de su ministerio, del tiempo de su ministerio. Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento. Él y su Padre, está diciendo: mi Padre y yo en la ley damos testimonio de mí. Y hermano, la ley y los profetas es claro, es visible, es presente que el Mesías iba a venir. Y estos hombres no lo habían visto porque estaban viendo y estudiando la ley carnalmente y no espiritualmente. Hoy hay personas que conocen la Biblia, mas sin embargo creen cosas que están completamente en contra de la Biblia. ¿Cómo puede ser posible? Porque no están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe usted cuál es uno de los mayores ataques? Ahora con mis estudios he tenido que leer muchos libros y personas que niegan categóricamente que la Biblia sea inspirada por Dios. ¿Puede usted creer eso? Personas que han dedicado su vida a estudiar la Biblia y niegan que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo es posible eso? Porque son personas que estudian la Biblia carnalmente. Es el toque del Espíritu Santo de Dios el que da al hombre la posibilidad de tener un encuentro real con Cristo. Y por eso cuando le hablas a alguien del Señor, tienes que pedirle al Espíritu Santo de Dios que toque sus corazones. Y que puedan juzgar a Jesús no solamente carnalmente, sino guiados por el Espíritu del Señor. Aquellos hombres rechazaron a Jesús en aquel día. Y como consecuencia, el Señor declara que ellos iban a estar en condenación. De hecho, ellos no conocían a Dios. Jesús lo dice claramente. Ve conmigo en el verso 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Y Jesús le respondió. Fíjese qué fuerte es esto. Dice: ni a mí me conocéis. Y fíjese, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Eran expertos de la ley, mis hermanos, pero solamente intelectualmente. Y Jesús los confronta y dice: pero ustedes realmente no conocen a Dios. Y como resultado de esto, Jesús afirma lo siguiente. Vea que, pongan mucha atención en este verso, porque este verso es el verso de esta sección, es el verso que más debemos de recordar. Porque aquí es donde Jesús llega a este momento conclusivo en esta conversación. Verso 21, vea lo que dice el verso 21. En base a aquellos que habían rechazado a Jesús, Jesús les dice lo siguiente. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no
podéis venir. Oiga, qué palabras tan fuertes, ¿no cree usted? Ustedes van a morir en sus pecados. ¿De qué pecado está hablando? El pecado de rechazar a Jesús. Van a morir en sus pecados. Y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Qué fuerte. Ahora, no te olvides de estas palabras porque quiero que las compares con estas otras palabras de Jesús. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y con esto vamos a terminar. No se turbe, verso 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oiga, qué gran contraste, ¿no crees tú? ¿Ves qué contraste entre las dos afirmaciones? ¡Qué dramática diferencia! A sus discípulos Jesús les expresa su deseo y la verdad de que un día van a estar con Él. Es más, les dice, les estoy preparando un lugar. Y a estos hombres Jesús les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y aquí terminamos esta enseñanza. Y terminamos con la pregunta obligada. ¿A qué grupo quieres pertenecer? ¿A qué grupo quieres pertenecer? ¿A qué grupo perteneces? ¿Perteneces al grupo al que Jesús le dijo, estoy preparando lugar para ti? ¿O perteneces al grupo al que Jesús le dijo, en vuestros pecados moriréis y a donde yo voy tú no puedes ir? Si tú no estás seguro de eso, si en tu corazón dice, caray, yo no sé a cuál pertenezco, necesitas entregarle tu vida a Jesús. Necesitas abrir tu corazón y entregarte a Jesucristo. Necesitas hacer lo contrario que estos fariseos hicieron. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Necesitas decirle, Señor, creo que tú eres la luz del mundo. Creo que tú puedes iluminar mi vida, que tú puedes ahuyentar las tinieblas de mi vida. Quiero tener la luz de la vida. Necesitas entregarte al Señor. Estas personas estaban tan ciegos, hermano, que no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús es tan claro, tan directo, mas sin embargo cuando dijo Jesús, ustedes no pueden ir, ¿a dónde voy? ¿Sabe lo que ellos respondieron? Respondieron lo siguiente, verso 22, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y Jesús les afirma, verso 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Poderosas palabras de Jesús. Necesitas creer en Jesús. Si tú ya lo has hecho, si tú eres creyente, gózate, mi hermano. Porque el Rey de los siglos te está preparando un lugar. Y el deseo del corazón del Señor es que un día tú estés con Él. Un día Él te va a dar la bienvenida. No por algo que tú hayas hecho, sino por pura gracia. Inclina tu rostro, vamos a orar.